Inés sentía el peso de las llaves en la palma de su mano, un metal frío que parecía ser lo único real en un mundo que se había deshecho en fragmentos. La lectura del testamento de su abuela, María, había ocurrido la semana anterior, pero el eco de aquellas palabras todavía flotaba en el aire, tan denso y opresivo como el calor de aquella tarde de verano. Bibliotecaria de profesión y de alma, siempre había encontrado refugio en el silencio ordenado de los libros, un contraste flagrante con el caos que se había instalado en su vida. La reciente separación de Gabriel, su compañero durante una década, la había dejado a la deriva, y la herencia parecía ser el ancla final que la ataría a un destino de fracaso. Mientras su hermano, Antonio, el exitoso empresario, celebraba la posesión de un lujoso piso en la capital, ella había recibido lo que todos llamaban una ruina, un caserón olvidado en Valdearenas, un punto minúsculo en el mapa que simbolizaba todo lo que ella sentía que era. Sentada en el banco de la polvorienta estación de autobuses, miraba al horizonte sin ver realmente, sintiéndose una sombra, un personaje secundario en la vida de todos, incluida la suya propia, mientras esperaba el autobús que la llevaría a su supuesto final de trayecto. La sensación de invisibilidad era tan palpable que se preguntaba si el conductor siquiera se daría cuenta de su presencia allí. El trayecto hasta Valdearenas fue un largo y monótono viaje hacia su interior, mecido por el constante balanceo del viejo autobús que chirriaba en cada curva. Por la ventanilla, el paisaje desfilaba en tonos de gris y ocre, una sucesión de campos resecos y colinas áridas que reflejaban la desolación de su alma. Inés mantenía la vista fija en el cristal polvoriento, pero sus pensamientos viajaban lejos, tratando de descifrar el enigma dejado por su abuela. Recordaba el rostro de María, no con la claridad reconfortante de la memoria, sino con la niebla de la incertidumbre. ¿Por qué ella? ¿Por qué legarle una carga, una casa que, según Antonio, apenas serviría para encender la chimenea en invierno? Cada kilómetro recorrido parecía profundizar el abismo entre la lógica y la última voluntad de su abuela. Se sentía pequeña, apretujada entre la fría ventanilla y la indiferencia de los pocos otros pasajeros, cuyas conversaciones eran un murmullo distante y sin sentido. El olor a diésel y polvo impregnaba el aire, y con cada bache las llaves en su bolsillo tintineaban, un recordatorio metálico e insistente de su destino incierto, un destino que no había elegido, pero hacia el que se dirigía con una resignación casi fatalista, como quien se entrega a una marea contra la que no tiene fuerzas para luchar. Cuando el autobús finalmente se detuvo y el conductor anunció Valdearenas con voz cansada, Inés sintió como si el tiempo se hubiera estancado. El vehículo partió, levantando una nube de polvo y dejándola en un silencio casi sobrenatural, una quietud densa que parecía absorber en todos los sonidos del mundo. El cielo al atardecer se teñía de un violeta melancólico y el pequeño pueblo la recibió como un fantasma del pasado. Las casas, con sus fachadas desconchadas y tejados curvados por el peso de los años, parecían figuras dormidas, testigos de una era olvidada. No había movimiento en las calles, ni un alma viviente a la vista. A sus pies, la maleta parecía una carga inmensa, y entonces la vio. A lo lejos, al final de un callejón flanqueado por árboles esqueléticos, la silueta del caserón se erguía, oscura e imponente contra el cielo desvaído. Parecía un gigante dormido, un guardián de secretos que el tiempo no se había atrevido a perturbar. Un jardín salvaje, donde la hierba y las malas hierbas habían librado y ganado una larga batalla. Rodeaba la estructura, confiriéndole un aire de abandono que le heló el alma, una sensación de profunda e irremediable soledad. Arrastrando la maleta por el sendero irregular que un día fue un camino de piedras, Inés
Se acercó a la puerta principal. El corazón le latía desacompasado en el pecho. Una mezcla caótica de miedo, curiosidad y una extraña sensación de familiaridad, como si aquel lugar, de alguna manera, la reconociera. La puerta de madera maciza, gris y agrietada, ostentaba una cerradura de hierro oxidada. Con manos temblorosas, insertó la llave más grande y la giró. El mecanismo protestó con un gemido metálico, largo y arrastrado, que resonó en el silencio de la calle como un lamento. Al empujar la puerta, un chirrido estridente cortó el aire y se preparó para el olor a moho y el escenario de destrucción que había imaginado. Sin embargo, lo que la recibió fue algo completamente diferente. El aire que venía de dentro no era húmedo y fétido, sino seco, cargado con el perfume de madera antigua, polvo y lavanda seca. El gran vestíbulo de entrada, aunque sumergido en la penumbra, no estaba en ruinas. El suelo de tablones anchos estaba barrido, y los pocos muebles cubiertos por sábanas blancas parecían perfectamente conservados, como si el tiempo allí dentro obedeciera a otras leyes. La casa no parecía abandonada, sino dormida, esperando pacientemente un toque, una voz, una presencia que la despertara de su largo sueño. Inés dio un paso vacilante hacia adentro, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del pestillo encajando pareció sellar su destino, aislándola del mundo exterior y aprisionándola con los fantasmas de aquel lugar. Caminó lentamente por la sala de estar, donde los muebles robustos cubiertos por sábanas blancas se asemejaban a figuras espectrales en una asamblea silenciosa. El polvo danzaba en los haces de luz que penetraban tercamente por las rendijas de las persianas cerradas, creando una escena de belleza melancólica y atemporal. Todo estaba en su debido lugar, en un orden impecable que contradecía la imagen de abandono que proyectaba la fachada de la casa. Fue entonces cuando notó la primera anomalía, un detalle disonante en aquella sinfonía de quietud. Sobre una pequeña mesa de rincón, un único objeto no estaba cubierto. Un pequeño cuaderno de tapas de cuero, abierto en una página en blanco, con una pluma estilográfica apoyada al lado, como si su dueño hubiera sido interrumpido en medio de un pensamiento y pretendiera volver en cualquier instante. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La casa no solo estaba dormida, estaba en pausa. Alguien había mantenido aquel lugar con esmero, y la idea de que esa persona pudiera estar cerca, o que se hubiera marchado recientemente, llenó el aire de una tensión casi eléctrica, transformando el silencio en una presencia vigilante. Al fondo del vestíbulo, una escalera de madera oscura subía en una elegante curva hacia el piso superior, invitándola a las áreas más íntimas y secretas de la casa. Cada escalón que Inés subía crujía bajo su peso, una protesta sonora que rompía el silencio y anunciaba su presencia a los ecos del pasado. El pasamanos, liso y frío bajo sus dedos, parecía haber guardado el tacto de generaciones. Al llegar a la cima, se encontró con un largo pasillo flanqueado por puertas cerradas, cada una de ellas una promesa de revelación, un portal a un fragmento desconocido de la vida de su abuela. El aire allí era diferente, más denso, como si el tiempo pasara más despacio. Sintió una profunda vacilación, un conflicto entre el miedo primordial a lo desconocido y un impulso inexplicable, una fuerza que la compelía a continuar, a desvelar lo que estaba oculto. Aquel viaje ya no era solo sobre una herencia material, era una exploración de su propia identidad, una inmersión en las raíces que nunca supo que poseía. Su mano se detuvo por un instante sobre el pomo de bronce de la primera puerta, sintiendo el frío del metal y el peso de la historia contenida allí, consciente de que al girarlo podría cambiar para siempre la percepción que tenía de su familia y de sí misma. La puerta se abrió a lo que Inés supuso que era el dormitorio de María.
La cama de hierro, hecha con una colcha de retazos descolorida, y el tocador de madera oscura parecían confirmar sus recuerdos de una mujer sencilla, dedicada a las cosas del campo y del hogar. Sin embargo, el resto de la habitación contaba una historia completamente diferente, una narrativa que impactaba y confundía. En una de las paredes, en lugar de imágenes religiosas o paisajes bucólicos, había una enorme carta de navegación celestial, con constelaciones meticulosamente dibujadas y anotaciones en una caligrafía fina y precisa. Junto a la ventana, un telescopio de latón, antiguo pero bien conservado, apuntaba al cielo, como si hubiera sido usado la noche anterior. En una estantería no había novelas ni libros de recetas, sino volúmenes sobre botánica, geología y filosofía clásica en varios idiomas. Inés se quedó paralizada, sintiéndose una intrusa en la vida de la mujer que creía conocer. ¿Quién era aquella María Martínez que estudiaba las estrellas y leía a Platón en latín? La imagen de la abuela de manos callosas por la tierra se desvanecía, dando paso a una figura enigmática, culta y compleja, una intelectual que había elegido vivir en la simplicidad. Aquella habitación no era un santuario de memorias, era un laberinto de contradicciones que la hacía cuestionarlo todo. Mientras pasaba los dedos atónita por el lomo de un libro sobre la historia de los cátaros, Inés sintió que una parte de la estantería de madera maciza se movió ligeramente bajo su tacto. Intrigada, presionó el lugar con más fuerza y oyó un suave clic, casi imperceptible. La sección de la estantería giró hacia adentro, revelando no un armario ni un hueco en la pared, sino una oscuridad profunda y absoluta. Una ráfaga de aire frío y seco escapó de la abertura, trayendo consigo un olor abrumador y embriagador. Una mezcla de papel antiguo, cuero curado, tinta y un misterio casi palpable. Era el olor de siglos de conocimiento confinados, de historias que nunca habían visto la luz del día. Su corazón se disparó y dio un paso atrás, con el cuerpo temblando por una mezcla de pavor y fascinación. No era una habitación secreta, era algo más. Era un santuario. La oscuridad frente a ella no estaba vacía. Pulsaba con el peso de miles de volúmenes, de voces silenciadas que, de repente, parecían susurrar su nombre en la quietud de la casa. Allí, en el umbral de aquella puerta oculta, Inés comprendió que el verdadero enigma de Valdearenas apenas comenzaba a revelarse. Con el corazón palpitando en la garganta, Inés usó la linterna de su móvil para perforar la oscuridad invitadora. La débil y azulada luz del aparato se deslizó por la abertura y reveló el inicio de una estantería, luego otra y otra más. Tanteando la pared junto al marco, sus dedos encontraron un interruptor de latón. Lo accionó. Una serie de pequeñas bombillas de luz cálida parpadearon y cobraron vida en el techo, revelando la sala en toda su deslumbrante gloria. Inés jadeó, un sonido agudo que fue engullido por la vastedad del lugar. No era una sala, era una catedral de libros. Estanterías de madera oscura y tallada subían desde el suelo hasta el techo abovedado, cubriendo las 4 paredes, creando un laberinto vertical de lomos de cuero, tela y papel. Había volúmenes de todos los colores y tamaños imaginables, algunos con títulos grabados en oro que centelleaban suavemente, otros tan antiguos que parecían meros bloques de papel gastado. El aire, perfectamente seco y conservado, olía a siglos. Como bibliotecaria, estaba acostumbrada a estar rodeada de libros, pero aquello era diferente. Aquello no era una colección. Era el alma de alguien, un legado de pasión y dedicación que la hizo sentirse pequeña e insignificante. Una peregrina que acababa de encontrar un santuario perdido, un lugar donde el tiempo y el conocimiento
se fusionaban en una eternidad silenciosa e imponente. Caminó hacia el centro de la sala, girando lentamente, absorbiendo la magnitud de su herencia. Un irresistible la guió hasta la estantería más cercana. Con una reverencia casi religiosa, extendió la mano y dejó que sus dedos se deslizaran sobre los lomos de cuero, sintiendo la textura del tiempo bajo su piel. Eligió un volumen al azar, un libro pesado de tapas oscuras, sin título visible. Al abrirlo, las páginas amarillentas, pero increíblemente intactas, revelaron un texto en latín, ilustrado con grabados detallados de plantas medicinales. La calidad de la impresión y del papel era extraordinaria. Fue en ese instante que la comprensión la golpeó con la fuerza de una revelación. Aquellos no eran solo libros viejos, eran artefactos, piezas de historia de valor incalculable. Un único volumen de aquellos podría valer más que el moderno e impersonal piso de Antonio. La herencia no había sido un gesto de desprecio, sino de una confianza tan profunda que la asustaba. Su abuela, la mujer que creía conocer, había pasado toda la vida reuniendo aquel tesoro en secreto y se lo había confiado a ella. La percepción de aquel acto monumental de fe comenzó a disolver la imagen de fracasada que le habían impuesto, sustituyéndola por un peso de responsabilidad y un asombro que la dejó sin aliento, redefiniendo el significado de su propia vida. Abrumada por la inmensidad de conocimiento silencioso que la rodeaba, Inés sintió una necesidad urgente de encontrar una respuesta más directa, una voz humana en medio de aquel coro de papel y tinta. Sus ojos barrieron la sala, buscando algo personal, una pista que explicara el porqué de todo aquello. Fue entonces cuando lo vio, escondido bajo una pesada mesa de lectura de roble, en un rincón al que la luz apenas llegaba. Había un objeto que no pertenecía a aquel universo de erudición antigua, una caja fuerte de metal, cuadrada y maciza, con una cerradura de combinación en su centro. La presencia de aquel ítem moderno y pragmático en medio de tantos tesoros del pasado le pareció una promesa de claridad, la llave para descifrar el enigma. Se arrodilló en el suelo frío, sintiendo el polvo fino adherirse a su ropa, y pasó los dedos sobre los discos numéricos de la cerradura. Intentó fechas aleatorias, secuencias obvias, pero la caja fuerte permaneció tercamente cerrada. Una nueva ola de frustración y esperanza la invadió. Los libros contenían la historia del mundo, pero ella tenía la intuición de que aquella caja fuerte contenía su propia historia, y estaba decidida a descubrirla, sintiendo que estaba en el umbral de la revelación más importante de su vida. Mientras giraba los discos sin éxito, un recuerdo emergió de las profundidades de su mente, claro y vívido como un rayo de sol. Su abuela jamás olvidaba un cumpleaños. Era una tradición, un pilar de afecto en su infancia. Con el corazón acelerado por una nueva esperanza, Inés alineó los números de su propia fecha de nacimiento en los discos de la cerradura. Giró el último número y, en el silencio de la biblioteca, un clic metálico sonó alto y definitivo. La caja fuerte estaba abierta. Con manos temblorosas de anticipación, levantó la pesada tapa. El interior estaba perfectamente organizado, conteniendo fajos de cartas atados con cintas de raso, viejos cuadernos y fotografías amarillentas. Encima de todo, reposaba un único sobre, más nuevo que los demás, con su nombre escrito con la caligrafía elegante e inconfundible de su abuela. La visión de aquellas letras familiares fue un golpe en su pecho, un puente directo a través del tiempo y la muerte. Cogió el sobre, sintiendo la textura del papel, y lo abrió con un cuidado quirúrgico. Desdobló la hoja y sus ojos se posaron en las primeras palabras, escritas con la tinta azul que siempre usaba. Mi querida Inés, si estás leyendo esta carta. En aquel instante, el mundo exterior desapareció
y solo la voz de su abuela resonó en su alma. Las palabras de su abuela fluían del papel directamente a su alma, respondiendo a la pregunta que la atormentaba y que sangraba en su corazón. Sé que debes estar preguntándote por qué Antonio recibió el piso en la ciudad y tú, una casa vieja en este pueblo perdido, continuaba la carta, e Inés contuvo la respiración, sintiendo que el universo entero se silenciaba para escuchar aquella explicación. Créeme, mi querida, que no fue una decisión fácil. Reflexioné durante mucho tiempo, tratando de ser justa, pero con los años comprendí que la justicia no siempre significa repartir en partes iguales. A veces significa dar a cada uno la herramienta que necesita para construir su propia vida. Antonio siempre buscó el brillo del mundo material. El piso le servirá como un peldaño en su escalada, y sé que es solo eso lo que será para él. No tiene apego a nuestras raíces. Cada frase era un bálsamo que curaba las heridas abiertas por el desprecio. Inés sintió que las lágrimas que antes eran de humillación se transformaban en lágrimas de pura y abrumadora comprensión. Su abuela no la había desheredado, la había elegido. No veía a Inés como una fracasada, sino como la única persona capaz de entender el verdadero significado de un legado. Pero tú, mi niña, tú eres diferente. La caligrafía de María parecía cobrar vida en la página. Tú siempre has estado más cerca de la tierra, del pasado, del corazón que late en nuestra historia. ¿Recuerdas las noches en que leíamos juntas junto a la chimenea, cuando te contaba sobre quienes vivieron en esta casa antes que nosotras? E Inés recordó. La memoria la transportó instantáneamente a la infancia, al calor del fuego, al olor a papel viejo y al abrazo seguro de su abuela. Se vio de nuevo como una niña de ojos muy abiertos, fascinada por las leyendas familiares y los cuentos antiguos, sintiendo una profunda conexión con aquellas historias. Vi en ti esa chispa, decía la carta, ese amor por lo que no se compra con dinero, y supe, con toda la certeza de mi ser, que eras tú quien debía quedarse con esta casa, no por la casa en sí, sino por todo lo que representa. Aquí están nuestras raíces, nuestra memoria, el alma de nuestra familia. No te dejé una ruina, Inés, te confié nuestro corazón. Al leer esa última frase, Inés se llevó la mano al pecho, sintiendo el peso y el honor de aquella confianza, una responsabilidad sagrada que la reerguía, que le daba un lugar y un propósito en el mundo. La carta continuaba, ahora con un tono más práctico, guiándola hacia el siguiente paso de su viaje. La biblioteca que has encontrado es mi mayor tesoro, explicaba María. Pasé toda una vida reuniendo esos libros, protegiéndolos, soñando que un día alguien de nuestra sangre descubriría su verdadero valor. Y ese alguien eres tú. Inés miró a su alrededor, a las paredes repletas de volúmenes silenciosos, y su mente de bibliotecaria comenzó a conectar los puntos. La carta mencionaba otros documentos en la caja fuerte, certificados de autenticidad, catálogos antiguos y cartas de bibliófilos que probaban el origen y la importancia de la colección. Mencionaba volúmenes que pertenecieron a familias nobles de siglos pasados y ediciones raras que fueron regaladas a uno de sus antepasados en reconocimiento por sus servicios al patrimonio histórico. La dimensión de aquel legado era apabullante. No era solo una colección personal y excéntrica, era un patrimonio cultural de valor incalculable, un tesoro histórico escondido en aquel pueblo olvidado, y ahora, de forma casi increíble, estaba bajo su custodia. El piso de Antonio, antes un símbolo de éxito, ahora parecía trivial, una posesión vacía ante la inmensidad de historia que la rodeaba. Al final de la carta principal, su mirada se posó en el fajo de fotografías antiguas. Cogió la primera
y se vio a sí misma, una niña pequeña con trenzas, sonriendo junto a su abuela en un día de picnic en el campo. Había fotos de ella aprendiendo a hacer pan, con la cara manchada de harina, sentada en las rodillas de María, escuchando una historia con la boca abierta de asombro, durmiendo en su regazo, segura y amada. El amor incondicional que emanaba de aquellas imágenes, el cariño en la mirada de su abuela, la sabiduría en su sonrisa, todo aquello era la prueba irrefutable de que nunca había sido invisible. Fue entonces cuando la presa de sus emociones se rompió. Inés comenzó a llorar, un llanto profundo, libre y purificador, que lavaba todo el dolor y la humillación acumulados. Lloraba por haberse sentido tan pequeña, pero también por la alegría inmensa de descubrirse tan amada. En aquel instante, comprendió que su herencia no era la casa o los libros, sino una brújula que su abuela le había dejado, un mapa que no apuntaba a un tesoro, sino al camino de vuelta a sí misma. Y mientras las lágrimas se secaban, una certeza luminosa comenzó a brotar en su alma, firme y clara como nunca antes, con una claridad que parecía nacer del propio núcleo de su alma. Una decisión inquebrantable tomó forma en su mente. La idea de vender aquella casa, de transformar aquel santuario de memorias y cultura en meros fajos de dinero, que hasta pocas horas antes era su única y lógica salida, ahora le parecía una profanación, una traición no solo a la confianza de su abuela, sino a sí misma. Miró las estanterías repletas de historia, las fotos que sonreían con un amor atemporal, y comprendió que su lugar estaba allí. No iba a huir. Aquel caserón no era una sentencia, era un cimiento sobre el cual podría, por primera vez, construir su propia vida, ladrillo por ladrillo. Restauraría aquel lugar, no por orgullo, no para demostrarle nada a Antonio o a Gabriel, sino como un acto de devoción. Lo haría por sí misma, por la niña que fue, por la mujer que, en aquel exacto momento, en medio del polvo y los secretos, estaba finalmente comenzando a nacer. Aquella decisión no era un pensamiento pasajero, era una raíz profunda y fuerte que se clavaba en la tierra de Valdearenas, anclándola con una firmeza que jamás había conocido. Con esta nueva resolución pulsando en sus venas, Inés se levantó y caminó fuera de la biblioteca, de vuelta a las estancias de la casa. La percepción del ambiente había cambiado drásticamente. Donde antes veía abandono y melancolía, ahora vislumbraba potencial y promesa. El silencio ya no era opresivo, sino pacífico, una invitación a la introspección y a la creación. Las sombras que antes la asustaban ahora danzaban en las paredes como viejas amigas, cómplices de su redescubrimiento. Abrió las persianas de una de las grandes ventanas de la sala y la luz dorada del atardecer invadió el ambiente, revelando la belleza dormida de la madera noble y los muebles de calidad. Miró el jardín salvaje y en lugar de maleza y desorden, vio un futuro huerto, un rosal, un lugar para leer bajo el sol. El pueblo de afuera ya no parecía una tumba olvidada por el tiempo, sino un refugio, una comunidad silenciosa que ofrecía la paz que la gran ciudad siempre le había negado. La casa había dejado de ser una herencia y se había convertido en su proyecto, su lienzo en blanco, el espejo de su propia alma que esperaba ser restaurada y devuelta a la vida. Fue en ese momento de serenidad recién descubierta que el sonido estridente de su móvil cortó el aire, una invasión abrupta y violenta del mundo que había dejado atrás. El nombre de Antonio brillaba en la pantalla. Por un instante dudó, pero la nueva fuerza que sentía la impulsó a contestar. «Inés, ¿y bien? ¿Ya te has cansado de jugar a la campesina en medio de la nada?» La voz de él sonó al otro lado, cargada de un tono burlón que por primera vez no la hirió. No esperó una respuesta. «Escucha, he estado pensando. Quizás nos precipitamos. Te haré un favor.
Para que no tengas que lidiar con ese montón de escombros, yo te cedo mi piso y tú me das la casa y el terreno. Es una oferta generosa, lo sé, pero la familia es la familia. La propuesta, que horas antes habría sido su salvación, ahora sonaba como la más vacía de las ofensas. Él no tenía ni idea. No tenía la capacidad de comprender la naturaleza del tesoro que estaba pisando. Su oferta no era un acto de generosidad, era la prueba final y definitiva de la sabiduría de su abuela. Inés sostuvo el teléfono y una calma glacial se apoderó de su ser. Soltó una suave carcajada, no de escarnio, sino de pura y límpida claridad. ¿Sabes, Antonio? Yo también he estado pensando, comenzó ella, y su propia voz sonó diferente a sus oídos, más grave, más firme. Y he llegado a la conclusión de que estoy exactamente donde debo estar. Hubo un tenso silencio otro lado de la línea. Pero si eso está en ruinas, replicó él, la irritación comenzando a traslucir. Es una pérdida de tiempo y de dinero. Puede ser, asintió Inés, serena. Pero aquí hay cosas que valen más que cualquier piso en la capital. Aquí está nuestra historia, nuestra raíz. Y eso, Antonio, no lo cambio por nada. Sin esperar otra réplica, colgó la llamada. El acto de colgar fue simbólico, un corte final con la mujer que había sido. De pie, en el centro de la sala, bañada por la luz del atardecer, sintió una oleada de poder y paz. El fuego en la chimenea que había encendido hacía poco crepitaba suavemente. Por primera vez en la vida, Inés no se sentía una sombra. Era la dueña de su casa, de su historia y de su destino. La noche descendió sobre Valdearenas, envolviendo el caserón en un manto de oscuridad y estrellas que parecían brillar con una intensidad desconocida en la ciudad. El silencio, antes un presagio de abandono, era ahora una canción de cuna, una paz profunda que se instalaba en cada rincón de la casa. Inés sintió una serenidad que nunca había imaginado posible, una sensación de pertenecer a aquel lugar, a aquel tiempo. Movida por un instinto recién descubierto, se acercó a la gran chimenea de la sala de estar. Encontró leña seca y periódicos viejos, y con una habilidad que no sabía que poseía, encendió el fuego. Las llamas danzaron, crepitando alegremente, y proyectaron sombras cálidas y danzantes en las paredes, ahuyentando el frío de la noche y llenando el ambiente de vida. Se sentó en un viejo sillón observando el fuego y por primera vez no se sintió a la espera de alguien. No necesitaba a Gabriel para sentirse segura, ni la aprobación de Antonio para sentirse valiosa. En aquel momento era autosuficiente, una entidad completa. El calor del fuego era su propio calor, la luz era su propia luz. La casa ya no era un refugio, era una extensión de sí misma, un reflejo de su alma resiliente que contra todo pronóstico encontraba una forma de brillar en la oscuridad. Más tarde, al pasar por un gran espejo de marco ovalado en el pasillo, se detuvo. El polvo de los años enturbiaba la imagen, pero aún así pudo ver su propio reflejo. Sin embargo, la mujer que la miraba de vuelta no era la misma Inés que había llegado a aquel pueblo horas antes, con los hombros encorvados por el peso de la humillación y la desesperación. La figura en el espejo tenía la mirada firme, los labios dibujados en una línea de serena determinación y una postura que emanaba una fuerza tranquila. Por primera vez no vio la sombra de su hermano ni la fracasada que su marido había descrito. Vio a una mujer, una guardiana, la heredera de un legado de sabiduría y resiliencia. Tocó el frío cristal, como si tocara el rostro de aquella nueva persona, reconociéndola y aceptándola. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Habría soledad, habría trabajo arduo para restaurar la casa, habría desafíos para catalogar y proteger la biblioteca. Pero, por primera vez en su vida, la perspectiva de enfrentar el futuro sola no la llenaba de pavor. Al contrario, una oleada de calma y competencia la invadió. Era capaz.
La casa y su abuela se lo habían demostrado. Agotada, pero con una paz que nunca había experimentado, Inés decidió que pasaría su primera noche allí, en la sala, cerca del calor reconfortante de la chimenea. Arrastró el sillón más cerca del fuego, encontró una manta de lana gruesa en un baúl y se acurrucó, encogiéndose bajo su protección. El crepitar de las llamas era la única música y las sombras danzantes, sus únicas compañeras. No se sentía sola. Por primera vez, la soledad no era un vacío, sino un espacio, un territorio fértil donde finalmente podía crecer. Miró una última vez al techo alto, a la sólida estructura que la albergaba, y sintió una gratitud inmensa. Cerró los ojos, y el sueño vino rápido y profundo, un sueño sin ensoñaciones, sin las pesadillas de rechazo e insuficiencia que la habían atormentado tanto tiempo. En aquel caserón olvidado, en el corazón de un pueblo perdido en el tiempo, Inés no solo encontró una herencia de valor incalculable, se encontró a sí misma, y mientras dormía, protegida por la historia de su familia, el primer y tenue rayo de sol de un nuevo día comenzaba a despuntar en el horizonte, anunciando, silenciosamente, el verdadero comienzo de su vida.